se apareció María con una orden. Nuestra Señora de las Angustias, Murcia, España, 15 de septiembre. La Virgen de las Angustias es una advocación de la Virgen María, relacionada con los servitas. Frecuentemente aparece representada con Jesús muerto sobre su regazo, tras el descendimiento. Y otras veces con expresión de desconsuelo al pie de la cruz, sosteniéndose dente la corona de espinas de su hijo. Los siervos de María se visten con un hábito negro. Pues la noche del Viernes Santo de 1240 se les apareció la Virgen vestida con hábito negro. Y les ordenó que se adoptara como distintivo de la nueva orden, para que les sirviese de recordatorio del dolor que ella sufrió en la pasión de su hijo. Su imagen es procesionada durante la Semana Santa en numerosas localidades españolas y es la patrona de muchos pueblos. Nuestra Señora de las Angustias de Murcia desfila la noche de Viernes Santo en la llamada procesión de los servitas, recorriendo a hombros unas calles repletas de fieles que esperan el solemne paso de la Virgen. El color negro de las túnicas de sus cofrades y penitentes tiñe de luto la primavera murciana desde hace más de 200 años, constituyendo uno de los desfiles más emotivos de cuantos se celebran en la capital. Origen de la Orden de los Servitas. La Orden de la Virgen María, conocida popularmente con el nombre de Servitas, fue fundada en Florencia en 1233 por 7 mercaderes, cuyo mayor deseo era lograr la perfección cristiana, insistiendo especialmente en la devoción a la Santísima Virgen. Se llamaban Buonfiglio dei Monaldi, Giovanni di Buonagiunta, Bartolomeo degli Amidei, Ricovero dei Lipiuguzioni, Benedetto de Llantella, Gherardino di Sostegno y Alessio de Falconieri. Decidieron retirarse fuera de la ciudad de Florencia para poder llevar una vida cenobítica y contemplativa. Finalmente, se establecieron junto al monte Senario, que distaba alrededor de 18 kilómetros de aquella ciudad. El pueblo florentino, admirado por su vida ejemplar y su ardiente devoción a la Santísima Virgen, los comenzó a llamar siervos de María. Pronto se unió a este reducido grupo algunos laicos piadosos de Florencia, deseosos de imitar su modo de vida. Fue entonces cuando aquellos antiguos mercaderes decidieron acudir al obispo florentino, Ardingo, para que les permitiera admitir a estos, constituyéndose a este modo en una nueva institución religiosa. Obedeciendo lo establecido en el Concilio Lateranense IV, capítulo 13, eligieron la regla de San Agustín con sus correspondientes constituciones, que eran las premostratenses, a través de la reciente redacción de los dominicos entre los años 1239 y 1241. A partir de 1250 la nueva organización religiosa atenuó su carácter eremítico, acentuando el cenobítico y apostólico. Recibe el primer reconocimiento pontificio del Papa Urbano IV en 1263, renovado por Clemente IV en 1265. Bajo el pontificado de Gregorio X, en el Concilio de León, 1274, se redactó la Decretal Religion Universitate, limitando el número de las órdenes mendicantes. Con este documento peligraba la existencia de la Orden de los Servitas. Felipe Benizi, general de la orden, salió en su defensa, logrando que, en 1290, se concediese un nuevo reconocimiento pontificio. La aprobación definitiva fue de Benedicto XI a través de la Bula Dum Lebamus, de 11 de febrero de 1304. La devoción a la Virgen de los Dolores. Desde su fundación, la característica principal de la orden fue la devoción a la Virgen, especialmente en la consideración de sus sufrimientos al pie de la cruz de Cristo, siendo sus miembros los que más han contribuido a su difusión. Esta devoción tiene una base sólida en el Evangelio, partiendo de la contemplación y la meditación de la pasión de Cristo. Pero solo hacia finales del siglo XI es cuando comienza a afirmarse de un modo más concreto. Este espontáneo movimiento devocional encuentra su mayor apoyo por parte de los siervos de María. Se visten con un hábito negro pues, según lo narra la legenda de Origine Ordinis Servorum, la noche del Viernes Santo de 1240 se les apareció la Virgen vestida con hábito negro, ordenándoles que se adoptara como distintivo de la nueva orden, para que les sirviese de recordatorio del dolor que ella sufrió en la pasión de su hijo. A partir del siglo XIII comienza a representarse a la Virgen Dolorosa, surgiendo, al mismo tiempo, santuarios dedicados a esta advocación, como el de Marienthal, junto a Haguenau en la Baja Alsacia. En este siglo fueron numerosas las composiciones, en varias lenguas, en prosa o en verso, tituladas El llanto de la Virgen.
Durante los siglos XIII comienzan a celebrarse los 7 principales dolores de María, paralelos a las 7 alegrías más conocidas de la Virgen. Según Benedicto XIV, esta costumbre se debió a los 7 santos fundadores de la Orden de los Servitas. Fueron ellos los que comenzaron a sustituir la espada que atravesaba el corazón de la Virgen, según la profecía de Simeón, por las 7 tradicionales dagas. De esta época es la composición del Stabat Mater, atribuido a Jacopone de Todi. La conmemoración litúrgica de los dolores de la Virgen se hacía el Viernes de Pasión, pero Inocencio XI instituyó en 1688 una segunda fiesta fuera de la Cuaresma, fijándola en la tercera dominica de septiembre. Pío X la cambió al 15 del mismo mes en 1914. La Venerable Orden Tercera. Ya desde los primeros tiempos, algunos laicos, deseosos de vivir el espíritu de la Orden Servita, pero, al mismo tiempo, conservando su estado laical, decidieron vincularse a la misma por medio de la Venerable Orden Tercera de Nuestra Señora de los Dolores. No se trataba de una cofradía, pues las órdenes terceras ocupaban un lugar intermedio entre las congregaciones religiosas de votos simples y las cofradías. Se diferenciaba de aquellas en carecer de los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, y de las cofradías en tener regla aprobada por el Papa, noviciado, profesión y hábito propio. En sus comienzos se llamó Compañía o Consorcio de los Servitas, denominándose por primera vez Tercera Orden en 1497. Su regulación estaba determinada por la Bula Sedis Apostolicae Providentia, dada por Martín V en 1424, posteriormente refrendada por Inocencio VIII en 1487, mediante la Bula Mare Magnum. Se mantuvo vigente esta legislación para la Venerable Orden Tercera hasta el siglo XX. Con la entrada en vigor de la renovada regla de vida, del 17 de febrero de 1983, la Venerable Orden Tercera comenzó a llamarse Orden Secular de los Siervos de María, OSM. La fundación de la Venerable Orden Tercera en la parroquia de S. Bartolomé de Murcia. La Venerable Orden Tercera, en principio, solo podía establecerse en iglesias u oratorios regidos por los servitas. Sin embargo, en las ciudades donde no estaba establecida la misma, permitió el general de la orden que podía erigirse en cualquier templo, siempre que contara con la autorización del ordinario del lugar. Pero, al mismo tiempo, se exigía que estuviera alejada de la más próxima al menos 2 leguas. Su organización y celebración de los ejercicios piadosos se basaba especialmente en el manual publicado por el padre Lorenzo Reimundínez en 1687, titulado Congregante y Siervo Perfecto de la Santísima Virgen de los Dolores. En San Bartolomé, Murcia, existía una gran devoción a la Virgen de los Dolores, que se había incrementado con la presencia de la excepcional talla de la Virgen de las Angustias, terminada por el escultor Francisco Salcillo en 1740. También a quien regentaba la parroquia de Casimiro Sánchez de León, celoso párroco y gran devoto de la Virgen Dolorosa. Posiblemente inició una especie de Venerable Orden Tercera de la Virgen de los Dolores, que no llegó a madurar, quizá por no estar conforme con lo requerido por la Venerable Orden Tercera Servita. De este modo, no se podían lucrar las numerosas indulgencias concedidas por los papas a la orden. Se desprende de la censura de Fray Francisco Morote y Guerrero, guardián del Colegio de la Inmaculada de Murcia, al libro escrito por José Antonio Salván, titulado Escuela de María Santísima de las Angustias. El guardián del Colegio de la Inmaculada habla de la Congregación de los Siervos de los Dolores nuevamente erigida en la iglesia parroquial del Señor San Bartolomé en la ciudad de Murcia y también de la instrucción a los congregantes de los Siervos de María Santísima Dolorida, nuevamente fundada en la insigne iglesia parroquial del Señor S. Bartolomé de Murcia, escrita por el subcorrector de José Antonio Salván, clérigo de S. Bartolomé. Esta vez de Casimiro escribió al general de los servitas Fray Juan Pedro Fanfeli, que se encontraba en Roma. Este contestó concediendo la erección de la Congregación de los Siervos de los Dolores de Santa María en la iglesia de S. Bartolomé, nombrando correctores perpetuos a los párrocos de la citada iglesia. La concesión estaba firmada en el convento de San Marcelo de Roma, con fecha de 13 de noviembre de 1754. La erección la realizó solemnemente de Nicolás de Amurrio y Junditu, visitador general del obispado, en nombre del obispo de Diego de Rojas y Contreras. Fueron muchos los murcianos que se vincularon con gran entusiasmo a esta nueva congregación, entre ellos, los capellanes de la parroquia, clérigos, y personas distinguidas de la ciudad. Eligióse para dar principio a esta fundación la tarde del 19 de marzo de 1755.
Más de 150 cofrades se reunieron a las 4 de la tarde para realizar los cultos propios de la congregación. Se iniciaron con una fervorosa plática de Casimiro Sánchez de León, en la que expresó las facultades que el general de la Orden le había concedido para la fundación de la Congregación de los Siervos de María Santísima Dolorida en la Capilla de la Virgen de las Angustias y las gracias e indulgencias concedidas a los congregantes. A continuación, entregó a cada congregante el escapulario negro y la corona dolorosa. Como respuesta, los nuevos miembros hicieron la profesión en manos del párroco. 10 meses más tarde, contaba la congregación con cerca de 800 miembros de ambos sexos.